compartir una vez más en el estudio bíblico de Oseas, y siempre estamos anhelando que el Señor sea el que dirija nuestra vida, que dirija nuestro corazón, dirija con la palabra y nos abra, ¿no?, el entendimiento, como la Biblia misma nos dice, ¿no? El Espíritu Santo es el que abre el entendimiento de nosotros. Vamos a ver el libro de Oseas, el capítulo 1. Esta vez vamos a ver el versículo 2. El libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2. Dice: el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Hasta el versículo 3. Solamente estos dos versículos vamos a compartir. Hemos estado compartiendo, hemos estado viendo en las sesiones anteriores sobre este versículo y enfocamos por qué Dios de repente le dice a un siervo de Dios, a un profeta, que tome pues a una mujer, aquí dice fornicaria. Si nosotros analizamos y vemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, desde el principio, cuando Dios lo establece, primero llama a Abraham, después de llamar a Abraham y darle la promesa, darle el pacto, Abraham acepta. La Biblia dice que lo que él creyó le fue contado por justicia. Después de Abraham viene su hijo Isaac y después su hijo Jacob, y después de Jacob vienen las tribus ya. Y ahí ya se forma, ¿no?, un pueblo en Egipto. Jacob con sus hijos, sus nietos, entran 70 personas y en un lapso de aproximadamente 400 años, este pueblo de 70 personas se convierte prácticamente en una nación. Y tanto así que los mismos egipcios que los tenían como esclavos, con mucho temor, con mucho miedo. Cuando ellos salieron al desierto, según el libro de Números, eran más de 500,000 los que podían salir a la guerra. Entonces se hace un estimado, porque en ese número no está incluido las mujeres, ni los niños, ni las personas mayores de 60 años, ni menores de 20. Entonces se considera un promedio de casi aproximadamente 2 millones de judíos que estarían en el desierto. Es un aproximado, no es el número que tal vez la Biblia menciona. Y los demás reyes tenían miedo de que el pueblo de Israel al pasar por sus territorios, puedan pues invadirlos, dejarlos, ¿no?, sin comida, y por eso muchos cerraban sus puertas, no permitían, ¿no?, que pueda pasar, ¿no?, con libertad. Cuando vemos, ¿no?, así en la Biblia, todo tiene un sentido espiritual, un propósito espiritual. El pueblo de Israel aprendió en el desierto primero a ver la manifestación de Dios. Aunque muchas veces sale, ¿no?, la necedad del pueblo, sale la soberbia del pueblo, Dios siempre le daba misericordia. Y Dios, celoso con su pueblo, no acepta que el pueblo tenga idolatría, que el pueblo también fornique, que el pueblo vaya, ¿no?, tras dioses ajenos. En esa parte Dios es celoso. Entonces,
moralmente para un judío es importante, ¿no?, este tipo de entendimiento, ese tipo de base, ¿no?, y moralidad, porque ellos así se están criando desde niños, desde que nacen ya tienen esa formación, ese concepto de considerar en primer lugar esos mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, uno de los mandamientos también que hay, ¿no?, en la Biblia es no adulterar, no fornicar. Entonces, cuando vemos este mandamiento, aquí habla, ¿no? Aquí habla en el libro de Oseas que le dice que sea una mujer fornicaria. ¿Cómo sería una mujer fornicaria para un siervo de Dios? Estuve leyendo, viendo, buscando, y para muchas instituciones cristianas, iglesias, denominaciones, consideran tal vez que esta mujer sería de alguna manera ficticia, de alguna otra manera como una parábola nada más. Pero en el caso de Oseas, Dios le está haciendo experimentar, ¿no?, le está haciendo experimentar en vida una situación tal vez que nosotros no deseamos. Como un siervo de Dios, ¿no?, su esposa va a ser una mujer fornicaria, una mujer ramera. Y ayer explicábamos, o bueno, en la sesión anterior explicábamos acerca del origen del pecado. Y por este origen del pecado, el hombre se desvía de Dios. Tal vez por sí mismo él no tenía la intención de desviarse, sino fue inducido, fue manipulado a hacer o a tomar un camino distinto al de Dios y al de la voluntad de Dios. Y por este corazón que se forma dentro del hombre, que no fue su propia obra, sino fue la obra de Satanás, es que el hombre se convierte en un pecador. Y explicábamos, ¿no?, ayer, bueno, versículo por versículo, explicábamos sobre esa, podríamos decir, transición, ¿no?, del hombre salirse de Dios, de la voluntad de Dios. Cuando Dios le pregunta en Génesis capítulo 3, versículo 9, ¿dónde estás tú? En el versículo 10 dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos, ¿no?, el corazón del hombre sin Dios, sin palabra de Dios, tiene miedo, se mira a sí mismo, ve su defecto, ve su falta y tal vez ciegamente ya empieza a actuar. Pero Dios, ¿qué le dice? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando vemos el punto de vista de Dios y el punto de vista de nosotros, o en este caso de Adán, son completamente diferentes. Adán no es tal vez su propio punto de vista el que está hablando, sino lo que está siendo manipulado, él está hablando. Satanás le está enseñando su desnudez. Satanás le está enseñando su defecto como si eso fuera el punto de su caída, de su apartarse de Dios. Pero Dios le aclara, ¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieras? Claro, la respuesta es, él comió. Entonces Dios le dice, entonces tú estás muerto. El problema espiritual de las personas hoy en día no es su desnudez. El problema espiritual de las personas hoy en día no es lo que comete, no es lo que aparenta, no. El problema espiritual está muerto delante de Dios. Y es lo que la gente no se da cuenta. No tiene la vista espiritual para aceptar esto, ¿no? Aceptar que está muerto delante de Dios.
¿Qué hicieron, no? Adán y Eva, dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Dónde? Detrás de los árboles. Ellos, al esconderse detrás de los árboles, eso también tiene como un sentido espiritual, ¿no? Al esconderse, tal vez, a través de sus obras, de sus apariencias, tal vez de la religiosidad. Algunas personas van, ¿no?, a algunas iglesias y piensan que por ya estar yendo a la iglesia, ya estaría pasando supuestamente su juicio, su maldad, ya deberían ser aceptados y considerados como hijos de Dios. Pero no es así. La Biblia les dice, les muestra, tú estás muerto. Si vemos hasta ese versículo de Génesis capítulo 3, 11, todavía no se ha solucionado el problema de ellos, que es el pecado. Después de que, vamos a ver Génesis capítulo 3, después de versículo 11, vamos a ver, el 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí se empieza a excusar, ¿no? Yo no soy culpable. Fue la mujer. Versículo 12. El 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Así, ahora la mujer, en vez de aceptar, ¿no?, en vez de humillarse, ella también echa la culpa. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué está viendo ahorita? Un juicio. Dios está juzgando, está maldiciendo a la serpiente. Claro, es la que indujo al pecado. En el versículo 15 continúa, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando nosotros empezamos a ver este versículo, aparte de ser un juicio, aparte de ser una determinación de parte de Dios, también es una palabra de esperanza para la humanidad, para toda la descendencia de Adán y Eva. Dice aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, está hablándole a la serpiente. Entonces, versículo 15 dice, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente es una semilla. Simiente también es descendencia. Entonces, cuando dice la Biblia, entre tu simiente, o sea, entre la simiente de Satanás, entre la simiente de la serpiente, que es Satanás, sería el pecado, o sea, el fruto del pecado. El fruto de Satanás es el pecado. La semilla de Satanás es el pecado. Entonces, entre tu simiente y la simiente suya, está hablando de la simiente de la mujer. Entre las dos simientes, dice, pondré enemistad. Entonces, cuando Dios dice enemistad entre la simiente de la mujer en la Biblia es un hombre nacido de mujer, o sea, sin semilla de hombre en toda la existencia humana, es el único indicado en la Biblia, es Jesucristo. Entonces aquí está hablando una enemistad entre Jesucristo y el pecado, entre Jesucristo y Satanás. Y luego dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Quién va a herir en la cabeza a quién? Esta significa la simiente de la mujer, o sea, Jesucristo va a herir en la cabeza a la serpiente. No al pecado, sino a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente, ¿dónde va a herir? En el calcañar ¿de quién? De la simiente de la mujer, o sea,
en el calcañar de Jesús. Calcañar también se entiende como talón. Entonces, el talón es uno de los miembros de nuestro cuerpo, donde nuestra coyuntura, nuestro tendón principal, la fuerza de nuestro cuerpo llega hasta ese talón. Entonces, si una persona se rompe ese tendón, ¿no?, que baja desde la médula espinal y baja por la pierna así hasta abajo, no puede pararse. Entonces, ¿qué va a hacer? Un lisiado. Imagínense, ¿no?, ese talón. También otras personas pueden interpretar como el talón de Aquiles, ¿no? Tal vez en una representación mitológica, una persona fue herida en ese lugar y era invencible, y por ser herido en ese lugar ya se le acabó, ¿no?, ese poder o esa capacidad, ¿no? Bíblicamente estamos hablando, hermano, no estamos hablando tal vez de un cuento, no de una mitología, sino estamos hablando bíblicamente, alguien real que era Jesucristo. Entonces, esa mordida de la serpiente en el calcañar de Jesús sería la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús no es una maldición. La muerte de Jesús sería la salvación, la esperanza de toda la humanidad. Entonces, desde el principio Dios ya está dando una promesa. Desde el principio Dios ya se está comprometiendo a enviar a su Hijo para salvarnos del pecado. Y cuando vemos, ¿no?, en el libro de Oseas, cómo a un profeta se le tiene que dar una esposa adúltera, me parece, ¿no?, que es algo que nosotros tenemos que meditar. ¿Cómo Dios le puede decir, ¿no?, a un profeta que se case con una mujer adúltera? Este profeta, al llamarse Oseas, y hemos explicado ya en las sesiones anteriores, el significado del nombre Oseas significa Jehová ha salvado, o la salvación de Jehová. Entonces, Oseas va a ser como una imagen que representa al Señor Jesucristo. Esa mujer fornicaria, adúltera, sería la iglesia. En otras palabras, seríamos nosotros. Si Dios no tendría misericordia de nosotros, entonces Oseas tendría que casarse con una mujer que sea pura, virgen, que sea muy celosa, muy pegada, tal vez a la ley. Y bueno, no nos representaría, porque el humano no es pegado a la ley. El humano no es invicto, no es intacto, no es irreprensible. El humano siempre está fallando, faltando. En la Biblia, cuando vemos en San Mateo capítulo 5, cuando Jesús dice, ¿no?, si una persona mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tan solamente por mirar. Aunque nosotros digamos, no, yo no he cometido el adulterio, yo no he cometido homicidio, yo no soy así, ¿no?, un mentiroso, un ladrón. Pero la Biblia habla de que si es que ya lo pensó, ya lo hizo en su corazón, ya delante de Dios, él es igual que un adúltero. Él es igual que un homicida. Y no solamente eso, también dice, ¿no?, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Si tu pie te es ocasión de caer, sácalo de ti. Por medio de estas palabras, Dios no solamente quiere hablar de nuestra apariencia, está hablando acerca de nuestro corazón. Así, hermano, nosotros podemos ver y pensar. Cuando Oseas, negándose a sí mismo, va a buscar una mujer fornicaria, Oseas no estaba haciendo según su deseo, según su voluntad. Yo creo que una persona al casarse siempre quiere, ¿no?, una mujer que tenga muy buen testimonio, muy buena conducta, muy buena responsabilidad, ¿no? Pero en el caso de Oseas, Dios le mandó así. Y al principio tal vez Oseas no podría entender, pero luego Dios dice, porque mi pueblo fornica. Entonces Oseas
tiene que tener un corazón muy amplio, tiene que tener el corazón de Dios. En otras palabras, Oseas representa al Señor Jesucristo. Jesucristo, cuando viene a este mundo, ya viene ya, sabiendo que Él va a morir, que Él va a padecer por el pecado, que sus discípulos lo van a traicionar, que su propio discípulo, ¿no?, le va a vender, su propio discípulo le va a negar, se van a escapar, van a regresar a lo mismo que estaban haciendo antes de encontrarse con Jesús. Pero Jesús, aún así, sabiendo todas estas cosas, dijo: yo he orado para que vuestra fe no falte. Cuando vemos este libro de Oseas, no juzguemos ni hablemos, no, ¿cómo puede ser posible que un siervo de Dios, que un pastor, que un profeta se case con una mujer adúltera? Tenemos que pensar nosotros delante de Dios. Ese soy yo. Esa mujer adúltera soy yo. Y vamos a que aún yo he fallado, aún yo me he portado muy mal, Dios ha tenido misericordia conmigo. Dios me ha permitido gracia. Dios me quiere cubrir mi falta, mi defecto, con su justicia. ¿Y qué espera Dios de nosotros? No espera las buenas obras. Dios espera que nosotros podamos humillar nuestro corazón, aceptar nuestro defecto, nuestro error, nuestro pecado. ¿Y cuál ha sido ese pecado? Haber vivido sin Dios. Ese es el pecado más grande, haber vivido sin Dios. Cuando nosotros reconocemos esto, cuando nosotros aceptamos esto, viene el siguiente paso: recibir la misericordia de Dios. Al recibir la misericordia de Dios, no solamente Dios nos da misericordia, nos da su justicia a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como el intercambio por nosotros, que Él toma nuestro lugar, que Él se presenta por nosotros ante Dios. Entonces, al creer eso, ya no nos ponemos nosotros, sino se pone Jesucristo. Entonces, por Jesucristo y por tener esa fe, esa confianza en Él, es que yo puedo ser aceptado delante de Dios. Hermanos, amigos, y todos ustedes, ¿no?, los que están siguiendo nuestro programa, que sea una bendición este estudio bíblico, este desarrollo, porque a través de Oseas vamos a encontrarnos con la verdadera imagen de Jesucristo. Vamos a encontrarnos con nuestra imagen de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Humanos, infieles, somos negativos, somos contrarios a la voluntad de Dios. Y muchas veces todo lo que la ley nos dice a nosotros es lo que nosotros de verdad no podemos hacer. La ley tiene un propósito: descubrir el pecado que está en mi corazón, descubrir mi verdadera imagen, que no es de confiar. Pero de repente viene un mal entendimiento en nosotros y parece que nosotros tuviéramos la capacidad de hacer, la capacidad de cumplir. Pero no es así. Nosotros no tenemos nada de estas capacidades. Antes, al contrario, por no tener, Dios nos quiere dar misericordia. Por no tener, Dios nos quiere dar amor. Por no tener, Dios nos quiere dar abundancia de su gracia. Esta mujer que aparece aquí en Oseas capítulo 1 es una mujer digna de ser señalada, criticada, abandonada, insultada, incluso según la ley, apedreada. Pero cómo Dios le da la cobertura, ¿no? Ser la esposa de un varón de Dios, ser la esposa de un siervo de Dios, ser la esposa de una persona que es la imagen de Dios para el pueblo, la voz de Dios para el pueblo, la voluntad de Dios para el pueblo. Vemos aquí, dice el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová.
Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Esta mujer llega a ser muy, muy bendita. En la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 4, dice, ¿no?, a partir del versículo 6, vamos a tomar esto y con esto vamos a terminar. Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 6. Dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es una bienaventuranza que Dios no inculpe de pecado. Esta mujer no se le está inculpando de pecado. Aunque sea como sea, Dios la quiere cubrir con su justicia, con su gracia. Dios también quiere cubrirnos a nosotros, hermanos, con su justicia, con su gracia. Espero que a través de esta palabra nuestra vida se acerque más a la palabra, a la voluntad del Señor. Hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Padre Dios, le damos gracias por permitirnos tener el estudio bíblico de Oseas. Usted quiere bendecir nuestra alma, usted quiere bendecir nuestra familia, quiere bendecir nuestra iglesia, quiere bendecir el lugar donde nosotros nos desenvolvemos para caminar conforme a la voluntad de Dios. Bendiga a cada persona, bendiga a cada oyente de este programa, de este estudio bíblico. Sea usted trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Le glorificamos y nos presentamos delante de usted, dispuestos a recibir su gracia, su amor, su misericordia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.